Delgado, Sturzenegger, Montoya. Está pasando algo extraordinario esta noche. La oposición está tomando las riendas de la responsabilidad. Es decir, el gobierno está siendo tan irresponsable que está logrando que los opositores, que normalmente son los irresponsables porque no tienen nada que responder, están empezando a ponerse al país sobre sus hombros. Y entre los tres están, los tres y los demás, vertebrando un camino que habitualmente debería ser la responsabilidad del gobierno, ¿no? Ustedes son casi gobierno ya. ¿O no les parece que es así? No, definitivamente hay que empezar a pensar en el 2016. Y de hecho la decisión que tomó el PRO en este tema puntualmente de la deuda, porque la verdad que nosotros pensamos que siempre hay que tener una actitud totalmente colaborativa, la tuvimos, no sé si se acuerdan, cuando fuimos a Washington, cuando ahora los banqueros cerraron un acuerdo a instancias de funcionarios de este gobierno para resolver el tema de los fondos buitres. El Banco Ciudad también fue de la partida, ese acuerdo estuvo cerrado y después por algún motivo se volvió para atrás. Pero esto, como decía Federico Pinedo en el bloque anterior, es de otra entidad, porque esto no viene a colaborar, sino que esto viene a complicar, y viene a complicar ese 2016. O sea, en el 2016, la persona que esté a cargo de la presidencia, esto lo discutíamos el otro día con Mauricio dice, si yo soy presidente, en el 2016 mi obligación, mi responsabilidad va a ser recorrer el mundo diciéndole a la gente que venga a invertir a Argentina, todo lo que tenemos pendiente para hacer, y en ese momento la gente va a decir, bueno, ¿qué credibilidad tenés vos? Y este proyecto de ley que el gobierno plantea es un proyecto donde se busca eludir un fallo de una justicia que nosotros hemos aceptado, y me parece que eso no construye futuro, no construye credibilidad, no construye ese marco que a partir del 2016 va a permitir la recuperación. A ver, coincido con Federico que claramente el proyecto que ha enviado el Ejecutivo no resuelve, sino que complica todavía más este ya intrincado problema de los holdouts o de los buitres. Ahora, también es cierto que hay que encontrar, porque la economía está en una situación delicada, porque, digo, para ponerlo en términos de empleo, en el último año se han perdido 200.000 puestos de trabajo en Argentina, que es la caída más grande, incluso mayor que la de la crisis del 2009. Entonces, digo, si uno no resuelve estas cuestiones, si no empieza a encontrar algunos mecanismos de salida antes del 10 de diciembre de 2015, de 2015, va a ser muy compleja esta transición política. Dicho esto, para decirlo de una manera muy brutal quizá, ustedes deberían ponerse a gobernar desde ahora. No sé si a gobernar, pero sí claramente a marcar algunas definiciones de agenda para que estos 470 días que faltan de gobierno de la actual administración no sean días cada día más complejos, cada vez más complejos, porque ciertamente, y aquí tenemos a dos economistas que están tomando decisiones de gobierno, Santiago Montoya en la provincia de Buenos Aires y Federico ya no, pero fue hasta hace muy poco integrante del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, para poner esto solo en claro, en octubre del 2015 a la provincia de Buenos Aires le vencen 1.050 millones de dólares de un bono que colocó al 11,75 y que antes del estallido del evento de New York parecía carísimo. Parecía carísimo. Y pero le prestaban 500 millones al 14. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vamos a tener que pagar los bonaerenses para una reestructuración de esa deuda o digamos algún refinanciamiento de esa deuda si no resolvemos este tema? Con esto termino. La Ciudad de Buenos Aires es lo mismo. En una situación algo mejor, 750 millones de dólares va a tener que colocar la Ciudad de Buenos Aires. Digo, eso es tan solo un ejemplo muy concreto de que eso al final del día le va a terminar afectando la vida a los bonaerenses, a los porteños y al resto de los... Solo para federalizar esa mirada, claro. Estoy pensando en el gobernador de Mendoza, Paco Pérez, por supuesto, que ha estado con un problema de deuda, primero jurídico, pero está convocando a todos los sectores para decir, de algún lado vamos a tener que conseguir para que esta rueda siga girando. Santiago. Así es. Bueno, no, yo quiero arrancar de lo que reflexionó Mariano al comienzo, en el sentido de que bueno, nuestra democracia va madurando, apenas en realidad son 30 años, que deberían ser casi 200, pero son solo 30.
Y verdaderamente lo ideal es que un gobierno que va terminando empieza a combinar acciones con un gobierno que va a comenzar, como hacen en Chile, después que resulta electo el presidente y hay una transición. Pero en la Argentina falta mucho tiempo todavía y yo, Mariano, no puedo aceptar eso de que está prácticamente la oposición gobernando, porque si esto fuera así, entonces nosotros, yo debería parafrasear a Napoleón con usted y decirle, recordarle, parafrasearlo para adaptar esto y resultaría de la siguiente manera. Un general cuestionado me gana la batalla, pero si tengo un comando integrado por 3 o 4 generales brillantes, me la pierden. Entonces, en esta situación en que nos encontramos, esto de que todo el mundo está opinando y estamos llevando muy al terreno de las opiniones técnicas económicas un conflicto de esta naturaleza, me parece que nos está distrayendo un poco del tema político. Mira, acá tengo, por ejemplo, la ley votada por el Congreso en septiembre de 2013, es decir, hace 11 meses, ni siquiera 12, respecto a este tema. Y yo lo que diría de leer esta ley es que si no tenemos ninguna ley, tenemos sí o sí un default. Es decir, y esta ley se la dieron al gobierno nacional, incluso con apoyo de varios sectores. ¿Pero esa ley es igual a esta? Esta ley lo que está, mire Pablo, si no votamos ninguna ley ahora, que diga, no sé si lo que dice el gobierno u otra cosa, pero alguna cosa, entonces no podemos hacerle ninguna oferta de ningún tipo a nadie. Y es más, pongo en duda de que siquiera pudiéramos pagar el fallo de Griesa. Tendríamos que pedir permiso para poder pagar el fallo de Griesa si es que el gobierno aceptara no decidir qué tasa de ganancia van a tener los buitres y aceptará el fallo de Griesa tal como es. Es decir, la verdad es que esta ley, así como viene, nos lleva al default de todas maneras. Entonces, yo digo, hace 11 meses estábamos de acuerdo con la estrategia del gobierno, ahora estamos en contra. Sí, bueno, pero el gobierno hasta hace 4 meses había girado hacia un pragmatismo que todas las otras fuerzas políticas acompañaban. Arreglar con el Club de París, arreglar pese a los detalles menores técnicos que no son tan menores porque se pagó una cantidad de dinero exorbitante a Repsol. Digamos, ese gobierno no parece este gobierno. No sé, Claro, me da la sí, sensación. Yo lo que digo, está perfecto. Santiago hace referencia a la 26886, que en su artículo 4 dice que no se le puede ofrecer a quien litiga más que lo que el canje. Y digamos, nosotros no estamos en desacuerdo con legislar en el rol que nos toca como oposición, porque yo diría hasta que el gobierno está, el gobierno es gobierno. Obvio. Y la oposición es oposición y tenemos que trabajar en ese esquema. Sí. Y me parece que nadie, digamos, me parece que eso está perfecto. Pero lo que se dijo hasta ahora era no vamos a dar la ley. Pero digo, entonces no es que nosotros no decimos que no vamos a legislar cuando hay algo que nos pensamos que es bueno. Si lo que nos piden que legislemos o aprobemos pensamos que es malo, eso no lo vamos a acompañar, porque además esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Si nosotros pensamos que esta es una propuesta que trae el Ejecutivo, que lo que le está diciendo al mundo es que Argentina es una sociedad y tiene un gobierno cuyo gobierno no va a cumplir con las reglas de juego a las cuales se somete, nosotros pensamos que eso daña. Y por eso esto no lo acompañamos. Ahora, yo haber quisiera... otras propuestas que sí. Sí, perdón, Ricardo. Muy breve. Yo coincido de vuelta con Federico. No vamos a acompañar esta ley. Ahora, difiero con Federico en la idea de que no es que hay que hacer un rechazo solamente in limine y no presentar una propuesta alternativa. Lo que se planteaba en la mesa anterior, Darío Justosi, nuestro presidente de bloque, lo que está haciendo justamente es tratar de articular una propuesta que obtenga el mayor consenso posible para dar una señal justamente, no solo al juez Griesa, sino a los mercados financieros internacionales, de que la Argentina que viene es una Argentina diferente. Porque si no, me parece que decir no y punto, de alguna manera lo que está marcando es un rechazo a esta idea polar. Es volverse, me parece, y con esto cierro. Igual nadie está diciendo no con un rechazo contundente, sino está diciendo esto. Si la propuesta del Frente Renovador es pagar en París y no no en Buenos Aires, nos parece que es del mismo tenor que lo que ofrece. Pero, igual estaremos abiertos a cualquier de hecho, no hemos presentado proyectos justamente porque pensamos que es necesario justamente consensuar ideas para tener un proyecto único. Porque si uno va con un proyecto ya es el proyecto del originante. Y eso me parece que no es el caso. Sería correcto suponer que la oposición, por más que tenga matices y diferencias de opiniones, está tratando de elaborar
una alternativa a la situación actual. Porque básicamente, doctor Rondona, lo que hay que entender es que atrás de esto, el 30 de septiembre, se le va a volver a no poder pagar a aquellos que en un 93% reestructuraron sus deudas en 2005 y 2010. Entonces, ¿Argentina qué quiere? ¿Volver a un default todavía mayor? Porque el punto de fondo estamos hablando de eso. Ahora hay un default selectivo con estos 539 millones que están en ese limbo que se llama Boni en Nueva York, el Banco de Nueva York. Ahora, en septiembre vamos a estar de vuelta en una situación parecida. Y a partir de ahí empiezan a acelerarse una cantidad de decisiones dentro de los prospectos de la deuda que hacen todavía más complicado el panorama. Entonces, por eso creo que la responsabilidad política... ¿Puedo política... hacer una pregunta sí, claro. muy concreta? ¿Cómo no, Pablo? Solo para tratar de ordenar el debate, después el debate va para donde ustedes quieran, pero a ver si podemos sacar algunas cosas en limpio, porque es de una complejidad técnica importante. Santiago, el proyecto oficial, el proyecto alternativo de buscar otras sedes, ¿no? Y no sé todavía... Sentarse a negociar con el juez. Y de instar a que el Ejecutivo negocie un esquema de salida, que no es necesariamente el fallo en sus 1.600 millones de dólares de ingreso. Evita pelearse con la jurisdicción de Nueva York. Yo de lo que he leído hasta ahora, hay un riesgo enorme. Yo interpreté, alguna ley tenemos que tener, sí. Pagar tenemos que pagar, pero hay un tema muy de fondo para los que vengan, sea Scioli, sea Massa, sea Macri. Pelearse con la jurisdicción de Nueva York, incumplir la jurisdicción de Nueva York, es terrible porque otras sedes, otros lugares no van a aceptar eso, porque no va a venir ninguna inversión. Santiago, conoces muy bien eso mejor que nadie. Pablo, yo quiero decir esto. Primero, yo me reservo una cantidad de objeciones técnicas. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo técnicamente con el proyecto. Perfecto, sí. En su totalidad. Te toca aquí, en esta mesa, de hacer una especie de oficialismo lateral. Me parece que lo que me toca aquí es proponer que esto es un tema político-técnico y no técnico. Entonces, quiere decir que como no es técnico y como yo tengo un origen así, cuando yo leo la ley digo esto no lo hubiera hecho así, esto no lo hubiera hecho así. Y además hay una cosa que espero que nadie se puede molestar. Yo tengo una carrera que muchos conocen y cada vez que un juez me dio un fallo y me dijo para con esto, paré. Es decir, no puedo ahora venir... bastante atrevido. Sí, pero cuando... Como funcionario público. Pero eso es un... audaz. Lo que quiero decir, está bien, porque muchos dicen, yo quiero cumplir los fallos judiciales. Bueno, a mí un montón de veces me pasó de trabajar intensamente por algo, un juez me paró y paré. Es decir, yo acato, yo sostengo que hay que acatar los fallos judiciales. Ahora bien, obviamente este es un problema muy complejo, pero obviamente yo no puedo estar de acuerdo en no acatar un fallo. Bien. Entonces, hay que encontrarle una solución. Hay que encontrarle una solución en ese marco. Ahora, insisto en el tema de que si nosotros desdramaticemos el tema que sea una ley, si hace 11 meses tuvimos una ley, ahora podríamos continuar con la estrategia y luego retocar la ley. Lo que sí digo es que si tenemos la voluntad de lograr consensos y se armó el espacio, que yo lo noto, eso que dice obviamente Grondona, es natural, se ha armado un espacio donde todos están empezando a lograr entendimiento con respecto al planteo de la deuda. ¿Por qué no buscar una solución estructural al tema de la deuda? Una solución estructural significa una política de Estado en materia de deuda pública, porque desde 1829 creo que estamos con problemas con eso. Estamos ya casi en septiembre. En junio, el Frente Renovador presentó un proyecto para crear una comisión bicameral dentro de lo instituido por el artículo 75 de la Constitución, que habla que es básicamente el Congreso el que tiene que discutir estas cuestiones de deuda. En ese momento nos decían que éramos poco menos que chantas. Hoy me parece que ha vuelto el tema a escena justamente para darle marco a esta discusión. Tenemos la suerte de que la solución institucional está ahí. Pero es por el supuesto, Congreso el encargado de tratar la deuda. Pero nadie discutió ese proyecto. En términos de propuestas, la verdad que nosotros tenemos, el PRO fue el único partido que antes del fallo de Griesa sugirió públicamente que lo que había que ofrecerle a esta gente era lo mismo que habían aceptado o la gente que había aceptado el canje. Nos dijeron de todo en ese momento. Esa es la propuesta que hoy tiene el gobierno. Lo que pasa es que eso había que proponerlo antes que ganaran el juicio. Después que ganan el juicio, proponerlo no tiene ningún sentido. Y yo creo que ahora lo que hay que hacer es no inventar más. No inventar más. Ya está, terminó el juicio. Entonces lo que hay que hacer es pagar el fallo. Es sentarse con el juez, buscar las mejores condiciones para Argentina, diferir a enero para evitar cualquier riesgo de la cláusula Rufo y en un diálogo
pero reponer el stay ¿Y qué con el hacemos juez. en septiembre? Reponer el stay Pero del el juez ya juez. dijo que no lo va a reponer. Bueno, pero es que nosotros no hemos estado en las reuniones con el juez. Dejanos que no lo vamos a hacer porque nosotros no somos gobierno. Entonces, pero, pero si nosotros no va a ser hubiéramos que estado, gobierno. hay que Clave. sentarse con el juez, hablar razonablemente, conseguir como hubiera hecho cualquier gobierno lógico. Pero bueno, es cierto que tenemos un gobierno que ha elegido un camino el debate está, perdón, el hay un debate- gobierno que gobierna hasta diciembre de 2015. El debate por está en eso. un punto fantástico, pero tenemos que hacer una pausa. Ya estamos de vuelta, seguimos debatiendo y les agradecemos. Ya volvemos.